Es cosa seria. Recuerde que en Estados Unidos no es fácil entrar a los hospitales de mayor envergadura, ¿verdad? Sino que va uno a otros, pues, que no son tal vez digamos, el resultado que uno espera médicamente hablando. Ana, tiene versus su micrófono, Ana. ¿Qué me dice Ana? ¿Me escucha, Ana? Buenos días, doctor. Sí, acabo de entrar. Ah, vaya. Qué bueno, bienvenida. Gracias. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito sobre el tiempo. Son 7:32. Tenemos unos 3 minutillos. Voy a silenciar todos los micrófonos, por favor. Si desean hacer alguna interrogante, no duden y activan su micrófono, por favor. Vuelvo a repetir. Voy a silenciar todos los micrófonos y manténganlos apagados para que no haya ninguna interferencia. Muy bien. Bueno, entonces nos preparamos para en unos 2 minutos, 3 minutos comenzamos. Hoy vamos al último tema. Hoy vamos a... ¿Tienen alguna duda con respecto a la teoría de la hidrodinámica que platicamos la última vez, que es la teoría que se acepta respecto al dolor de origen dental? No tiene ninguna duda. Qué bueno. Pues solo quiero decirles algo con respecto a esa teoría. Es la teoría que ha predominado desde 1966 a la fecha. Estoy hablando de la teoría hidrodinámica. Y salió a la palestra, digamos, o a la luz respecto al conocimiento de la situación de dolor. ¿Por qué razón? Por la hiperestesia dentinal. ¿Saben cuál es la hiperestesia dentinal? Es la sensibilidad dentinal, es el mismo nombre. Se le llama hiperestesia dentinal o sensibilidad dentinal. Entonces, hay varios factores que desencadenan este tipo de dolor, de dolor dental. Entonces, puede deberse a una reacción de mecanorreceptores, ¿ya? Y que intervienen también las fibras C y las A delta. Pero se desencadena mucho en las piezas dentarias a nivel de cuellos, ¿ya? A nivel de cuellos. Y puede deberse a un montón de situaciones, a un cepillado muy violento, puede verse a que el paciente tiene problemas de erupción, ¿cómo se llama? Erupción dental, lo que hace que se desnuden los cuellos. O cuando una pieza, un paciente, por decirles algo, muy joven, pierde la pieza 30, pues hay una erupción pasiva de la pieza 3. Entonces, esa pieza va a tener mucha erupción o digamos, va a haber una exposición a nivel de cuello y va a generar ahí una sensación de hiperestesia dental o sensibilidad dental, como también se le dice, o sensibilidad dentaria, como de esa otra forma que se le denomina. Entonces, ese es un verdadero dolor de cabeza para el odontólogo. Un verdadero dolor de cabeza. ¿Por qué razón? Porque el paciente llega, se utilizan mucho el flúor en altas concentraciones de bastantes ppm, ya, partes por millón de flúor, ya hay de más de 5,000, de 25,000. Y lo que se usa hoy en día para este tipo de problemas son los barnices, que es lo que han ayudado a obliterar los tubulillos de Thomson, o sea, los túbulos dentinarios. Se contrapuso la teoría de la hidrodinámica con respecto a la teoría. ¿Se recuerdan la otra teoría que les mencioné? La teoría del receptor dentinario, ¿se recuerdan? Entonces, esa teoría quedó corta, ¿ya? Y salió en contraposición a la hidrodinámica, pero resulta de que esta teoría no se demuestra la objetividad o la razón de ser de la teoría. ¿Por qué? Porque el doctor Branston, ¿ya? Junto con Bergoglio, ¿ya? Demostraron en el año 72,
de que 1972, de que los odontoblastos ya no se estiran o no se elongan más de 1/3 de la longitud del tubulillo. Entonces, no es posible que haya una conexión desde la cámara pulpar, o sea, de la pulpa dental, hacia la parte externa. Entonces, perdió validez esa teoría y ha cobrado validez hasta estos días, ya más de 50 años, la teoría de la hidrodinámica, ¿ya? Que la van a escuchar ustedes en endodoncia, la van a aprender, ¿ya? La van a ver, mejor dicho, no aprender no, porque lo están viendo ahorita, respecto a que cómo suceden las situaciones para ver la vitalidad pulpar, ¿ya? Y van a ver la teoría de Branson, que es la que tiene que ver mucho con la experiencia del dolor dental. Bueno, yo creo que ahí hay buena cantidad. Vamos a iniciar entonces, es un pequeño resumen que he hecho respecto a la clase anterior de las teorías del dolor, y habré de la última que platicamos, la que tiene boga hasta el día de hoy, la teoría de la hidrodinámica o de Branson. Ya, bueno, el día de hoy vamos al último tema. Buenos días a todos, que estén muy bien, ¿ya? Entonces, por favor, cierran sus micrófonos y vamos a entrar a la séptima clase, que el día de hoy corresponde a los factores psicológicos en el comportamiento del dolor y que nos cambia totalmente el marco conceptual con respecto a lo que hemos visto de la parte sensibilidad puramente física o somática. Aquí nos apartamos. Y esto sucedió a partir de 1965 con la teoría de la compuerta o el control de entrada, que fue la que reconceptualizó el conocimiento de la experiencia dolorosa. Entonces, antes vamos a ver una parte de la situación somática con respecto al sistema límbico, ¿ya? Entonces, vamos a ver estas diferentes estructuras que tienen que ver con la situación de lo que son las emociones, la parte emotiva, la parte motivacional, la parte afectiva de la persona. Es el sistema límbico. ¿Alguien de ustedes sabe qué quiere decir límbico? Abra su micrófono y me dice. Bueno, lo que dice símbico es que quiere decir limítrofe. Limítrofe. Eso quiere decir, el sistema límbico se refiere a una gran red bastante difundida que conecta con las estructuras a nivel cortical, ¿ya? A nivel medio y a nivel de corteza superior. Y las partes importantísimas es este que tiene que ver el cuerpo calloso, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la conexión que hace de un hemisferio a otro. ¿Qué quiere decir eso? Que regula lo que es la actividad de un hemisferio con el otro. Porque si no estuviera el cuerpo calloso, entonces actuarían independientes y hasta en contraposición un hemisferio con el otro. Va. Otra estructura que es importante que la veamos es los núcleos del tálamo, los núcleos anteriores del tálamo. ¿Ya? Este grupo de núcleos del tálamo tiene que ver mucho con la cuestión emotiva, con la cuestión afectiva también. Y el rey de este sistema límbico es el hipotálamo. Todo gira alrededor de él. Y él tiene que ver en circunstancias vegetativas, como en circunstancias emocionales, en circunstancias de agresividad, en circunstancias de relación interpersonal. ¿Ya? Entonces, esto es importante. ¿Qué quiero decir? Que el hipotálamo, cuando dije que es el rey, es que gira todo alrededor de él. Es una estructura tan pequeña, pero tiene que ver mucho con la actividad afectiva y emocional y vegetativa del organismo, porque tiene que ver mucho con la parte de la homeostasis, tiene que ver con la temperatura corporal, tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con aspectos de agresividad que tienen las personas y ayuda a lo que es, regula la intensidad
de ciertos motivos o impulsos. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Luego tenemos otra estructura que es el cuerpo amigdaloide o la amígdala. ¿Ya? ¿Se recuerdan lo que les mencioné en clase anterior respecto a la amígdala? La amígdala se considera una ventana al mundo, ¿ya? La vida sin amígdala es una vida desprovista de significado personal. La amígdala. ¿Se recuerdan que les dije cuando hablamos respecto a la parte somática del dolor en la vía ascendente, descendente? Cuando les dije que en un momento determinado una persona pasaba la calle, ¿ya? Pasaba la calle y que un carro lo iba a atropellar. Y él no se había dado cuenta cuando iba al centro de la calle. Y cuando vio que el carro venía sobre él, lo que hizo fue saltar y caer del otro lado de la banqueta. ¿Ya? Se levanta y en ese momento piensa, dice, qué bueno que salté, qué bueno que me puse a salvo, porque si no, este carro me hubiera matado. Este hijo de tantas, por decirle algo, ¿verdad? La expresión de enojo que tiene la gente y razonable, ¿ya? Entonces pasa esa situación. Pero ¿por qué toma la determinación de hacer eso la persona en la vía pública? Lo tomó porque hay una vía de concatenación, que es la vía corta o de emergencia, o un atajo que toma ante una situación de emergencia el sistema nervioso. En general, aquí ya estamos a nivel de tronco y estamos a nivel encefálico superior. ¿Qué es lo que sucede? La vía normal es que va a través del tronco, conecta con el tálamo, ¿ya? Conecta con el tálamo y luego conecta hacia las partes superiores de la corteza hasta el neocórtex, ¿ya? Pasando por las partes sensoriales importantes que afectan. O la zona somatosensitiva, dicho en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que esa es la vía larga, pero cuando hay una situación de emergencia, el tálamo tiene conexiones con el grupo amigdaloide o amígdala y hace ese atajo, hace que la amígdala da la orden de que se ponga a salvo. Por eso tiene que ver el sistema límbico en las cuestiones de autoconservación. Porque el acto que hizo de la persona de saltar, evitar que el carro lo tirara, ya es una situación de autoconservación o un acto de preservancia de la vida. Pero la amígdala no tiene que ver solo con eso. Tiene que ver con situaciones también con respecto a las emociones. Les acabo de decir que la vida está despojada de un significado personal cuando a la persona ya no tiene la amígdala por cualquier circunstancia, un tumor, qué sé yo. Entonces la vida no tiene mayor sentido para ellos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que la amígdala es un depósito de la memoria emocional. Les dije en clase pasada que las personas le dicen para el día del cariño al ser amado, te quiero con todo mi corazón. Cuando lo correcto es decir, te quiero con toda mi amígdala, aunque no se escucha romántico. Entonces, eso es importante, porque el centro de la parte emocional es la amígdala. Pero hay una estructura acá que está el giro cingulado. El conectado con el septum, ¿ya? Núcleo septal, favorecen incrementan la experiencia de bienestar, de alegría y de sensaciones de placer, Léase el placer sexual, uno de ellos. Léase la sensación de alegría, la sensación de que le fue bien en un examen, la sensación de que gracias a Dios estamos vivos luego de tanta gente que ha fallecido en el mundo con este problema de la pandemia. Entonces, eso tiene que ver mucho. Pero hay una estructura acá que quiero que le echen el ojito, ¿ya? Es el hipocampo. Tiene que ver mucho el hipocampo con la situación de lo que es
la parte emocional con la amígdala. La amígdala y el hipocampo son estructuras sumamente importantes, sumamente importantes. Por eso las ven acá. Miren, la amígdala son varios núcleos que están concatenados de sí, por eso se llama el cuerpo amigdaloide, ¿ya? Porque son varios nuclitos que están ahí, que se juntan y forman lo que se llama la amígdala. Y el hipocampo, que es esta franja moradita que ven ustedes acá, y por eso es que se llama sistema límbico. Y está muy disperso, concatenado en una gran red de conexiones que hay de ida y vuelta, ¿ya? Con respecto a toda la situación. Entonces, vamos a hablar del hipocampo. El hipocampo tiene que ver mucho con la sensación de los recuerdos a largo y corto plazo. Si a una persona le ablacionan el hipocampo, ablación es extirpación. El hipocampo, el paciente va a tener problemas para recordar lo que sucede en este momento. O sea, lo que aprendió ahorita y al minuto ya no lo sabe. ¿Ya? Le voy a poner el ejemplo. Fíjense que hicieron un estudio con respecto a un perro. Le extirparon el hipocampo y lo metieron en su jaula. Y el perro se estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en su jaula. ¿Por qué creen que hacía eso, jóvenes? Abra su micrófono que quiera participar. ¿Por qué creen que el perro hacía eso? No se acordaba que lo habían guardado. ¿Cómo? No se acordaba que lo habían metido en su jaula. Sí. ¿Alguien más que quiera participar? Gracias. ¿Quién habló? Perdón. Jorge. Jorge, gracias, Jorge. Entonces, ¿quién puede participar más? Dice que no se recordaba que lo metieron en su jaula. ¿Alguien más que quiere participar? No reconocía el lugar. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir con eso? Le escucho. No reconocieron. ¿Qué quiere decir con eso? Que se le olvidaba, o no sé. ¿Dónde Gracias. estaba? ¿Quién habló? Rebeca. Rebeca. Va. Muy bien. Gracias, Rebeca. Bueno, entonces les voy a contar. Rebeca tiene mucha razón. ¿Qué es lo que pasó? No es que no se recordaba tanto, pero sí andaba bien pegadita Rebeca al asunto. Lo que sucede es de que al perro el lugar se puso a dar vueltas y vueltas en la jaula porque cada vez que daba una vuelta le parecía nuevo todo. O sea, no podía almacenar información en memoria, ¿ya? Y eso es lo que demostró que el hipocampo es una pieza fundamental en las sensaciones emocionales y en lo que es la memoria, los recuerdos. Entonces, tiene que ver muchísimo y tiene que ver con la sensación emotiva con respecto a la situación vivida. En el caso del dolor, tiene que ver mucho con la experiencia dolorosa, sobre todo con la sensación de sufrimiento. Y también se da lo que es le voy a contar algo importante con respecto a lo que es el sistema límbico. Fíjense que le pusieron a un chimpancé electrodo en el sistema límbico, un aditamento, ¿ya? Un aditamento para darle ciertas descargas en el sistema límbico, ¿ya? Y también, bueno, este estudio también lo hicieron en ratas. Entonces, lo que sucedió es de que cuando se dio cuenta el animal, ya le hace el chimpancé o la rata, ya viene y notó que al tocar una palanca le daba sensación de placentera, de placer. Y se comprobó que en una hora lo hacían miles de veces el tocar la palanca por la sensación de placer que generaba. Llegó un momento donde las ratas tenían hambre, estaban hambrientas y preferían tocar la palanca por el placer que alimentarse.
¿Se dan cuenta qué importante el sistema límbico? Y estas ratas caían agotadas de tanto placer, ¿ya? De tanto tocar la palanca, de tanto tocar la palanca. ¿Para qué? Para sentir esa sensación hermosa del placer. Entonces, esto es importantísimo, como también sucedió en chimpancés, otra cosa interesante. Fíjense que había un chimpancé en un grupo tal de ellos, por el instinto gregario que tienen ellos, y tenemos los seres humanos también. Entonces, resulta de que había uno que era muy violento, muy agresivo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Le colocaron un electrodo, ¿ya? Y cada vez que se ponía agresivo, este chimpancé que tenía esa tendencia a la agresividad, a la ira y al enojo y a la agresividad en sí, a la violencia, tocaban la palanca, ¿ya? Y él se tranquilizaba. Se tranquilizaba. Al tocar la palanca, le quitaba la sensación de agresividad, ¿ya? Entonces, se dieron cuenta los demás chimpancés que él se tranquilizaba y cuando él se ponía agresivo, iban a tocar la palanca. ¿Ya? Tocaba la palanquita y él se tranquilizaba. Eso demostró que el sistema límbico tiene que ver mucho con las sensaciones, tanto placenteras, emotivas, ¿ya? Como muy asertivas, como también la cuestión de la ira, de la sensación de enojo y de agresividad. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y en eso tiene que ver totalmente el sistema límbico. ¿Por qué? Porque inhibe la agresividad y otras reacciones violentas, ¿ya? Bueno, entonces, con respecto a eso, a ello quería hacer esa acotación para que quede claro que el sistema límbico tiene que ver mucho con la parte emocional. Bueno, ¿han escuchado ustedes a Daniel Goleman, que hizo un libro que se llama lo que es la inteligencia emocional? ¿Sí? ¿Alguien lo ha escuchado? Creo que alguien me mencionó esta sección eso, ¿no? O la otra sección, no recuerdo exactamente. ¿Sí? Porque les quiero hablar sobre eso antes de pasar ya a la materia. Bueno, no fue en esta sección entonces. Resulta que Daniel Goleman, californiano psicólogo, él dice que los seres humanos tienen dos clases de mentes. Dos clases de mentes. Una, la racional, y la otra, la emocional. Es un libro maravilloso, se llama Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Si lo pueden leer, perfecto. Y sucede lo siguiente, o sea que hay una mente que piensa y una mente que siente. Eso es lo que está diciendo Daniel Goleman en su libro. Y la especialista en estos asuntos emocionales es la amígdala. Él lo demuestra en su trabajo, ¿ya? Y es importante saber que si la persona pierde la amígdala o esa conexión con el cerebro, es notable la pérdida de la capacidad emocional que tiene el paciente. O sea que sucede que hay una ceguera afectiva. Por lo tanto, llegamos a la conclusión, jóvenes, de que el depósito de las emociones y la memoria es la amígdala. O sea, es el depósito de la memoria emocional. Quería contarles eso respecto a lo que es la inteligencia emocional, porque está muy en boga. Uno lo que tiene que aprender en la vida es a controlar sus emociones, jóvenes. Porque a veces es mejor callar que hablar. Por eso algunas personas dicen a veces, es que mi papá mejor me hubiera pegado, no me hubiera dicho lo que me dijo. ¿Se dan cuenta? Porque a veces las palabras hieren mucho más que los golpes. Jóvenes, continuamos. Hace más de 50 años, más de 55, digámoslo, se consideraba que el concepto de que el dolor era una experiencia, y lo puse en mayúsculas, puramente sensitiva, hasta los años 50, ¿ya? Se consideraba una experiencia puramente sensitiva. ¿Qué quiere decir con ello? Puramente
somática. Por eso les dije que la clase de hoy se divorciaba de lo que es la parte somática. Y vamos a entrarle a la situación cuando se desarrolló la teoría de la control de entrada o de la compuerta, desarrollada por Melzack y Wolff en 1965. A partir de ahí se reconceptualizó la experiencia dolorosa, el conocimiento del dolor. Hicieron cuenta que la parte psicológica tiene que ver en el cierre y la apertura de la compuerta. Entonces, se comenzaron a dar cuenta de esa importancia. Tales como la motivación, ya se tomó en cuenta que en experiencia de dolor tiene que ver la motivación, tiene que ver la parte de afecto, tiene que haber el conocimiento o cognitivo y la parte emocional. La parte emocional juega un papel muy importante. Todo esto ha ayudado a clarificar que la dinámica de la ansiedad y la depresión y la atención del significado del dolor. Factores emocionales, fíjense pues, factores emocionales, la sugestión, ¿ya? La motivación influencian significativamente en la experiencia del dolor. O sea, estos factores que he estado mencionando desde que he iniciado la clase el día de hoy, los emocionales, la sugestión, la parte emotiva y la motivacional, dan una influencia muy significativa a la experiencia, a la experiencia dolorosa. Por eso ven la actitud de ella, miren, ¿qué es lo que hay? Una sensación de miedo, de pánico. Mientras acá tenemos una sensación ¿de qué? ¿Qué sensación denotan ustedes acá en este señor que le toca el hombro y le sonríe al otro? Una sensación asertiva, una sensación afectiva. ¿Estamos? Bueno, entonces, la teoría multidimensional del dolor de Melzack y Casey, que ellos lo trabajaron, fíjense, aquí ya no es Melzack y Wolff, aquí es Melzack y Casey, porque 3 años después fue que hicieron el trabajo ellos. Y fíjense a lo que llegaron. Ellos demostraron que hay un modelo teórico del dolor más extendido en la literatura psicológica. Y se basa en que el dolor está compuesto por 3 dimensiones. 1, la sensorial. 2, la cognitiva. Y 3, la afectiva. Vuelvo a repetir, a raíz de 1965, cuando se desarrolló la teoría de la compuerta, ya se unió Melzack con Casey, hicieron este trabajo, que fue tremendamente un salto al conocimiento del dolor. Entonces, se dieron 3 dimensiones psicológicas. Una es la sensorial discriminativa, la vamos a ver una por una. La sensorial discriminativa, la motivacional afectiva y la cognitiva evaluativa. Aquí vamos a ver la parte somática y de aquí para acá nos desprendemos de la parte somática, de la parte física en sí y entramos al enriquecimiento de lo que es la sensación dolorosa o la experiencia de dolor. De lo cual cada una confiere al dolor una característica sumamente especial, pero están interrelacionadas. Hablemos de la primera, la dimensión sensorial discriminativa, ¿ya? Se relaciona con los mecanismos anatomofisiológicos. Les dije que la parte somática, anatomofisiológicos, la puramente funcionalidad. Esta dimensión es la que se responsabiliza de la detección de las características espaciales y temporales del dolor, así como de la intensidad y de ciertos aspectos de la cualidad del dolor. Intensidad y de ciertos aspectos de la cualidad dolorosa, que es una distinción entre el dolor urente y el dolor opresivo. Fíjense bien, pues, distingue entre el dolor urente y el dolor opresivo. Eso ya hablamos en clase anterior, no vamos a entrar en detalle qué es dolor urente, ¿ya? Dice, para parámetros especiales de relevancia para el diagnóstico y la patogenia que produce el dolor, y menciono ahí los dolores. El dolor neurálgico, el traumático, el infeccioso, el psicógeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tomen en cuenta esto, que hay una distinción entre el dolor urente y el dolor opresivo. Y hay parámetros de especial relevancia para el diagnóstico de la patogenia que produce el dolor. O sea, ¿cuál es la causa del dolor? ¿Cuál es la patogénesis del dolor? ¿Es de la propia vaina?
¿Es por un golpe que se dio, un trauma que se sufrió? ¿Es un proceso infeccioso por bacterias gram positivas, gram negativas? ¿Ya? ¿Es un problema psicógeno? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, continuamos. Esto con respecto a la dimensión sensorial discriminativa. ¿Está claro? O sea, que es una puramente experiencia sensorial, ¿ya? ¿Y por qué discriminativa? Porque discrimina las diferentes sensaciones que recibe la parte, el estadio superior de lo que es todo el árbol nervioso. Háblese de la corteza y neocórtex, ¿ya? Bueno, ¿alguna duda con respecto a la dimensión sensorial discriminativa? Bueno, qué bueno que quedó claro. Es la primera Doctor, dimensión psicológica, sí. Escuche. disculpe, ¿será que puedo volver a explicar por qué es discriminativa? Sí, porque cuando usted tiene las sensaciones, el organismo tiende a descartar, a discriminar, ¿ya? ¿Se recuerdan que hablamos que de todas las sensaciones que recibe el sistema nervioso, ¿ya? Del 100% de las sensaciones que recibe, solo toma para sí el 1%, discrimina el 99%. ¿Se recuerdan que hablamos de eso? Sí. ¿Sí? Eso lo hablamos en la primera clase. No, en la segunda fue. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el organismo está llegando toda la información, y toma para sí y discrimina las diferentes sensaciones que le llegan. Y solo toma para sí aquellas que rebasan el umbral. Por eso es que hace la discriminación. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Vaya. Bueno, entramos ya al detalle de la parte psicológica y hablemos de la segunda dimensión psicológica, que es la motivacional afectiva. Vuelvo a repetir, todo esto se toma en cuenta a partir de la teoría de la compuerta. Y por eso se dieron cuenta que la teoría del control de la compuerta abre y cierra la compuerta. Pues esto se hace a nivel superior. Implica la cualidad subjetiva de la experiencia de dolor, en concreto los aspectos del sufrimiento, de la aversión, o sea, la sensación de antipatía y el desagrado. Tómenlo muy en cuenta. Miren cómo cambia la cosa acá. Aquí se diferencia la parte somática. Ya nos desprendimos de ella. Estamos en una motivación y la parte afectiva. Algunas de las reacciones emocionales que están más directamente relacionadas con el dolor son dos. Una, la depresión, y la otra, la ansiedad. Estas van muy de la mano en relación directa emocionalmente con respecto a la experiencia de dolor. La ansiedad es aquella sensación de qué me harán al futuro. La parte temporal en donde la persona dice, como cuando llega al consultorio, doctor, ¿y ahora qué me va a hacer? ¿Ya? ¿Y por qué me va a hacer? Y están viendo ustedes, se mueven en la clínica y lo siguen con la mirada por todos lados, ¿qué va a hacer? Y si miran que lleva una cosa punzante y si ven la aguja, por eso el paciente nunca puede ver la aguja. Porque si el paciente ve la aguja, ¿y qué me va a hacer? ¿Me va a inyectar? Jóvenes, yo he tenido en el consultorio odontológico a pacientes médicos que cuando les digo que les voy a colocar la anestesia, sin ver la aguja, fíjense, pues les voy a colocar la anestesia, me vas a inyectar y pegan el salto. Y son médicos, y son cirujanos, ¿ya? Pero es diferente verla venir que platicar con ella, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Formar un buen rapport, una buena empatía con el paciente y colocarle la anestesia. Se la coloca y te das cuenta. Todo tranquilo, no hay problema. Sí, no sentí casi nada. Pero tienen que tener una técnica anestésica bien depurada, jóvenes. Saber manejar la técnica. Esa es la clave. Y ese va a ser el tema que viene después del tema que van a ver con el doctor Barreda, que él es el que viene, comienzan con él la otra semana. Entonces, eso es importantísimo. Una buena técnica, un buen rapport con el paciente, una buena relación empática con el paciente y olvídense, ese paciente siempre va a querer con ustedes. Tal vez vive en la zona 18, usted tiene la clínica en la zona 21 y se viene desde allá a visitarlo. ¿Por qué? Porque le tiene confianza. ¿Por qué? Porque confía en usted. ¿Por qué? Porque le gusta cómo usted lo trata. Porque se siente empáticamente relacionado con usted.
Y por eso les he dicho en clase anterior, los estudiantes de mejores notas no son los de éxito profesional, son los empáticos. Si uno es buena nota, es buen estudiante y todo, gana bien sus cursos, pero en la clínica no es empático, pierde a los pacientes. ¿Por qué razón? Porque a la gente no le gusta que sean toscos con ellos, ni que los vean del hombro para abajo. Entonces, tienen que tener una buena relación. La relación del odontólogo con el paciente es una relación interpersonal bien desarrollada. Las técnicas más características para evitar esta dimensión, o sea, estamos hablando de la dimensión motivacional afectiva, dice, esta dimensión aversiva son la hipnosis, la sugestión, la imaginación y el biofeedback, o sea, lo que es la biorretroalimentación. Esto es importante tomarlo en cuenta. Fíjense pues, vuelvo a repetir, la hipnosis se utiliza mucho, ¿ya? Que tiene que ver mucho con la parte de sugestión, ¿ya? Porque usted en el proceso de hipnosis, en el subconsciente, usted le deposita a la persona que lo que le va a hacer no se lo puede dejar hacer por otra persona. En la facultad había un profesor que era el profesor de anatomía dental, el doctor Poveda, no sé si todavía vivirá el doctor Poveda, fue mi maestro. Él practicaba la hipnosis y nos dio una vez una clase maestra de hipnosis, ahí valga en el salón de clase, ¿ya? Le hizo hipnosis a una compañera y le metió las agujas y no creíamos cuando ella decía que no le había dolido nada, ¿ya? Pero la preparó para que ella no fuera mal utilizada en el proceso de hipnosis, porque hay que tener mucho cuidado, porque para hipnosis no todos los pacientes son adecuados, ¿ya? No todos los pacientes para la hipnosis. ¿Por qué razón? Hay gente que tiene más tendencia a eso, a la sugestión, pero muchos somos rebeldes a ella, por lo tanto, no en todo se logra, no en todo se logra. Y la imaginación y biofeedback, como les acabo de decir. Es importante tomar en cuenta esto. Bueno, dudas con respecto a la dimensión motivacional afectiva, jóvenes. Fíjense cómo se maneja el dolor ahí. Se maneja de una manera muy distinta. Y hay predisposición del paciente hacia la ansiedad y la depresión. Y en consultorio odontológico no es tanto encontrar pacientes depresivos. Lo encontramos muy seguido pacientes con ansiedad, con miedo y con pánico al odontólogo. ¿Ya? ¿Por qué? Por razones desconocidas. A veces nunca han ido con... Miren pues, le voy a poner el ejemplo. Un niño llega al consultorio odontológico, ¿ya? Pero antes su hermanito o su primo que sea le dice, vas a ir con el dentista, ay, te va a doler. Vieras cómo me fue a mí, me dolió demasiado. Él no sabe nada de la situación del odontólogo. Llega y no se quiere subir al sillón. Y lo ruega la mamá, lo ruega el asistente, lo ruega el odontólogo y no quiere, y no quiere. ¿Y por qué? Es que me va a doler. ¿Y por qué decís que te va a doler? ¿Ya? Por eso la especialidad de la odontopediatría son personas que gozan de una paciencia de santo. Los odontopediatras tienen mucha paciencia y se tardan mucho con los pacientes, por eso los tratamientos odontopediátricos son caros, porque requieren mucho tiempo de tratar de convencer al niño de que se deje hacer el tratamiento y de manejarlo. Que el manejo del niño es lo que más sabe hacer el odontopediatra, el manejo del niño. Que alguien de ustedes que no tenga paciencia, yo no le recomendaría que trabaje niños. ¿Por qué razón? Porque quiere una paciencia de santo, in extremis. Paciencia, así como lo oye. Bastante paciencia. Y no todos, y aprende en la clínica, se dan cuenta cuando les toca un niño que hasta los muerde, que no. Si a usted le muerde a un niño y le gustan los niños, definitivamente que va a ser buen odontopediatra. ¿Ya? Pero si usted lo muerde al niño, usted se molesta y se enoja y todo, y ya se escapa de pegarle al niño porque lo mordió, entonces usted no va a ser un buen odontopediatra. Porque, y también los niños vomitan. Me decía un colega, a mí no me gusta trabajar niños, ¿por qué? Porque me vomitan en la clínica, ¿ya? Y se ponen a gritar y me ponen nervioso, me sacan de quicio. No es para ver niños. Entonces, los odontólogos que miran niños tienen unas características empáticas y de paciencia muy especiales. Bueno, no hay dudas, jóvenes, continuamos. Terminamos con la motivación, la motivacional afectiva, la segunda.
Y pasamos a una, tal vez sea la principal. Ninguna se debe descuidar, todas son importantes. Pero alrededor de ella giran las otras dos. La dimensión cognitiva evaluativa. Está directamente relacionada con la motivacional afectiva y hace referencia a las creencias. Fíjense pues, creencias. Ahí les puse el resumen, ¿ya? A las creencias, a los valores culturales, a las variables cognitivas, tales como la autoeficacia, la percepción de control y de las consecuencias de la experiencia de dolor. ¿Qué experiencia ha tenido la persona con respecto al dolor? Eso cuenta mucho. Si ha tenido malas experiencias con el odontólogo o el paciente, seguro que la va a tener con ustedes. Van a tener que trabajar ese aspecto conductual en el paciente para poderlo sentar en el sillón dental y que les abra la boca y poderle trabajar. Pero una vez lo logren, jóvenes, ya se hicieron de éxito. Seguro que van a cambiar de carro o van a obtener carro. ¿Por qué razón? Porque se van a hacer de plata. ¿Por qué razón? Por lo mismo. Porque el manejo del paciente es clave. Conocer esta dimensión cognitiva evaluativa es clave. Porque todas las demás giran alrededor de ellos. Las técnicas para controlar el dolor, la técnica cognitiva comportamentales y procedimientos de distracción, sugestión o revelación de las sensaciones. La técnica de la distracción rápidamente se lo voy a decir. ¿Cómo es? Fíjense pues, el niño lo tienen acostado en el sillón dental. Es que lástima que estoy en la virtualidad, porque esto en clases me facilita mucho a mí. Tienen acostado en el sillón dental al paciente, ¿ya? En posición supina. Y ustedes le van a poner anestesia al niño. Y el niño está preocupado de lo que ustedes le han. A él tal vez nunca le han puesto anestesia. Partamos de que nunca le han puesto anestesia. ¿Qué me vas a hacer, doctor? ¿Ya? Entonces, usted dice, no tengas pena. Abre tu boca, le ponen la luz, lo encandilan con la lámpara halógena del sillón de la lámpara dental. Lo encandilan, se la ponen en los ojos. Eso le va a provocar cerrar los ojos. ¿Ya? Usted, el asistente desliza por debajo la jeringa aspiradora con el cartucho y la aguja. Se usa aguja corta en niños. Entonces viene y ella le quita el capuchón, o sea, la cubierta protectora a la aguja y se la da desnuda a ustedes. La aguja con la jeringa. Entonces, la tiene usted en mano, ya, la jeringa, y tiene la otra mano dentro de la boca del paciente. Y le dice, y él no quiere abrir la boca, no, abre despacito y lo hacen con mucho cuidado. Pero hay un truco, y ahí por eso hablo de la distracción. Usted le tiene que decir al niño que levante cualquiera de las piernas, o la derecha o la izquierda. Y le dicen, levanta la pierna, hacen el ejercicio primero. Y le dice, levanta la pierna así, manténla levantada, no la bajes, él tiende a bajarla, porque divorcia una cosa de la otra. Se pone pendiente de qué es lo que le va a hacer a usted, pero usted lo tiene pendiente de que él tenga la pierna levantada, ¿ya? Entonces, él le cuesta estar pensando en una cosa y en otra. Usted lo tiene que meter en que mantenga levantada la pierna, en que él esté pendiente que la tiene que tener arriba. Esa se llama técnica de la distracción. Y llega un momento en que cuando él se da preocupado de mantener la pierna en alto, porque usted, no tener la pierna en alto, levántala más, no, levántala, estás bajando, levántala más, y ahí se lo lleva. Lo hace pensar en eso, meterlo en que esté pensando de tener la pierna levantada. En ese momento, usted lo divorcia de lo que está preocupado que le va a hacer. Cuando siente ya de usted le clavó la aguja en la boca al paciente. ¿Ya? Ya lo pinchó. Y le dice, quédate quieto, sigue con la pierna levantada. Aspira suavemente y lo van a poner con los otros ramos que les va a dar la técnica de anestesia. Inyectan, pero lentamente. Tienen que aprender a inyectar lentamente. Los que hagan la práctica conmigo de técnicas de anestesia van a aprender que no es necesario la anestesia tópica. Yo no uso anestesia tópica, ¿ya? Eso sí, uso agujas nuevas, pero uso una técnica que el paciente no le dejo permitir sentir el dolor ante la punción, ¿ya? No lo dejo sentir. Y si es posible, lo distraigo. Ahí lo van a ver, ¿ya? Y se lo he demostrado todo durante 30 años a los estudiantes que han estado en mi grupo de técnicas de anestesia. ¿Cómo obtener buenas técnicas? Porque de ahí viene el éxito de que la gente lo busque en la clínica, ¿ya? Usted va a ser de éxito si tiene buena técnica anestésica. Y se hace bien los procedimientos también, pero es el punto de partida, ¿ya? Es clave eso. Y ser empático, jóvenes. Yo insisto mucho en ser empático, en ser muy considerado con los pacientes.
Entonces, me di a entender con la técnica de la distracción. Es preciosa esa técnica. La van a aprender en odontopediatría, se la van a mencionar también en el cuarto año, cuando vean el curso de odontopediatría, les van a enseñar el manejo en el consultorio odontológico, así se llama. ¿Va? Entonces, ¿está claro al respecto? Entonces, para repetir y ser repetitivo, para dejar más claras las cosas, es que se aplican los procedimientos de distracción, la sugestión o la reevaluación de las sensaciones. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna duda? No hay dudas con respecto a la dimensión cognitiva evaluativa, que las otras giran alrededor de, y ahí vamos ahorita. La dimensión cognitiva evaluativa es la que posee un énfasis especial, ya que es la encargada de modular las dimensiones tanto sensorial discriminativa como la motivacional afectiva. Por lo que dejar de lado, fíjense pues, lo que les he puesto en resumen, hasta se lo leo, dejar de lado los factores cognitivos sería un error para el tratamiento de los pacientes. Sería un error para el tratamiento de los pacientes. Y por eso es que le puse esta figura acá, porque ella es lo que da el balance de las 3 dimensiones psicológicas del dolor. La dimensión cognitiva evaluativa. Eso tómenlo muy en cuenta, jóvenes, porque las creencias, lo que a la gente piensa, lo que le han dicho, todo eso le afecta a la gente y sus experiencias dolorosas que han tenido en el consultorio odontológico con otros odontólogos. Porque odontólogos hay de muchas formas, ¿ya? De trabajar. Unos muy asertivos, muy afectuosos, muy empáticos, otros un poquito toscos, ¿ya? Y usted quiere ser de éxito. Haga lo que le acabo de decir y será de éxito. Y el éxito va de la mano con el dinero. Entonces, Melzack en 1973 planteó lo siguiente. Dijo que el objetivo ideal en muchas ocasiones es reducir la sensación a niveles tolerables. Fíjense pues, reducir el nivel a niveles tolerables. La intervención debería realizarse en las 3 dimensiones, no únicamente en la sensorial. Ese fue el planteamiento que hizo Melzack. Que hay que trabajar no solo la parte sensorial, sino la parte psicológica también. Por eso habla de las 3 dimensiones. No es fácil distinguir las dimensiones de forma independiente. Eso es cierto. Usted detectar una de la otra cuesta. No es fácil. Tomarlas independientemente es sencillo, pero ellas no están sueltas. Ellas están concatenadas. Usted tiene que detectar dónde está el problema y trabajarla como tal. Bueno, ya vimos esa parte con respecto a las dimensiones y ahora quiero platicarles de las diferentes diferencias individuales, valga la redundancia, con respecto a lo que es la sensación de dolor. Por eso lo puse en negritas intensas ahí. Diferencias individuales. Porque las personas perciben el dolor y reaccionan ante el mismo en formas radicalmente distintas. Los pacientes reaccionan muy distinto ante la experiencia dolorosa. Muy distinto. Y es radical. Radical. No hay ni parecidos. Muy distintos. Muy distintos. Esa es una parte a tomar en cuenta. Algunas parecen ser bastante insensibles. Algunas personas son tan estoicas. Por ejemplo, la gente del interior del país, la gente que tiene muchas carencias, que sufre mucho y todo, cuando le ponen la vacuna no se preocupa. ¿Ah? No es, píncheme, no tenga pena. Y se vuelven así bien estoicos. ¿Ya? No tiene ningún problema. Aquí en la metrópoli es distinto. Por eso es que les dije en las clases iniciales de que la gente de la metrópoli son muy sensibles, porque tenemos todo acá. ¿Ah? Lo único que falta en la ciudad es dinero, pero lo tenemos todo a disposición. Buenos hospitales tipo A, hospitales tipo B, hospitales tipo C y D, los que dejan que desear. Entonces, eso es importantísimo. Pero la gente que está en el altiplano, la gente que está en la costa, que está sufriendo problemas de una y otra razón, por eso no se quieren vacunar, porque minimizan las cosas. Y con el miedo que le meten algunos líderes, se pone peor la cosa. Y por eso es que la gente que está cayendo en problemas de COVID son los que no se han vacunado,
Por eso, jóvenes, los invito a que se pongan la tercera. Yo me imagino que casi todos ustedes tienen ya la segunda. Espero que así sea. Pero la tercera, porque ustedes ya están a las puertas de la clínica y tienen que estar vacunados porque ya la clínica los está esperando. ¿Ya? Ya rápido, primero Dios, ya entran a cuarto año, ya el otro semestre. Dios, primero este semestre terminemos, ojalá que así sea. Pero en el tema con ustedes, en farmacología vamos atrasados, porque ahorita estamos en el segundo tema. Falta el doctor Barreda, el doctor Ramos y cierra el doctor Cordón con el tema de exodoncia. Entonces, digo que algunos parecen insensibles y se pone el ejemplo de una joven canadiense. Se los puse porque en un libro está respecto a ello. Pero presentan varias cosas, pero me interesó más para ustedes porque tiene que ver con nosotros, ustedes futuros odontólogos. ¿Ya? La niña, la jovencita canadiense, dijo que no sintió nada, que no se dio cuenta de que se mordió la lengua, parte de la lengua. Jóvenes, ¿quién de ustedes no se ha mordido la lengua? ¿Ya? Yo me la he mordido y duele como la gran diabla. ¿Por qué se muerde uno la lengua? A ver, ¿quién de ustedes me puede decir por qué se muerde uno la lengua? Por tonto, como me dijo una vez una alumna. No, no es eso. No es que sea tonto. ¿Por qué se muerde uno la lengua? Porque tiene lengua, me van a decir. Bueno, ¿alguien sabe la razón por qué si uno le muerde la lengua o no? ¿Y qué pasó? Hoy están apáticos. Muy pocos participan. Bueno. Se muerde uno la lengua cuando está comiendo porque se descoordina, ¿ya? El sistema estomatognático en el proceso de la masticación. Si usted pierde recuérdese que la lengua actúa como una pala, empuja el alimento de la línea media hacia la zona de molares, premolares y todas las piezas anteriores. Empuja el alimento para que usted lo triture, para facilitarle el trabajo al sistema digestivo, al estómago, al intestino. ¿Ya? Por eso las personas que se comen la comida casi entera, no mastican, le dan mucho trabajo al estómago. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque no mastican. Lo que hace el proceso de masticación es facilitar, y con la amilasa y todo esto, que tienen que ver las enzimas, es facilitar el proceso al estómago, darle facilidad al proceso de asimilación, ¿ya? Entonces, eso es importante que tiene que hacerlo, dice la primera. Por eso es que los odontólogos tenemos que ver mucho en ese asunto. Un paciente que mastica bien, que sabe masticar y todo, pues no va a tener tantos problemas ¿cómo se llama? Digestivos con respecto al comer bien los alimentos. Por eso debe comer uno despacio, ¿ya? Las personas que más se muerden son los que comen a la carrera. Ay, cuando siente, ay, me mordí. ¿Por qué? Porque se descoordinó. Es una descoordinación del sistema estomatognático en el proceso en el mecanismo de la masticación, ¿ya? Entonces, por eso es que se muerde la lengua, ya se descoordina y se muerde la lengua. Y cuando se muerde la lengua, dígame usted que no duele. A mí, cuando me mordió la lengua, duele. Es dolorosísimo. Sin embargo, esta niña que dijo que no le dolió, que no sentía dolor, Y eso sí está interesante. ¿Por qué? Se considera que son gente que son bastante insensibles o minimizan la situación dolorosa. Bueno, continuamos. Nuestras ideas sobre el dolor también influyen en la experiencia. Fíjense pues, las ideas que tenemos del dolor provocan una influencia exagerada, enorme, en la experiencia. Y pongo un ejemplo, los pacientes hospitalizados que creen, fíjense pues, que creen que un procedimiento médico no era doloroso, se aseguraron de haber sentido menos dolor que aquellos que no habían recibido esa información. Es un estudio que hizo Di Matteo y Friedman en 1982. Te pongo fechas y pongo los que hicieron los estudios. Entonces, ¿qué sucedió? La gente piensa, bueno, me van a hacer un procedimiento tal y no va a ser doloroso. Pues va a salir bien todo. Creo que todo va a salir bien. Mi hermano me dijo que lo operaron y le fue bien, pues a mí también me va a ir bien. Mentalidad positiva, jóvenes. En cambio, la gente que no le dijeron nada, que no le iba a doler ni nada, los pusieron eximidos de eso, sintieron la sensación dolorosa, ¿ya? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta.
El estado emotivo y motivacional influye en la percepción del dolor. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos dos figuras. Una persona que está, miren, con la sensación dolorosa ante lo que le están haciendo, y este paciente, miren, hasta está con el dedo dando la señal de aprobación, de confort y estar bien, a pesar que está hospitalizado. Eso es lo que tiene que hacerse. Entonces, otro estudio. En este estudio se observó que solo el 25% de los soldados heridos durante la batalla pedían analgésico. Fíjense pues, heridos. Aquí vemos un soldado, miren la sensación. Va herido y miren cómo se sonríe. Se dan cuenta, están preparados mentalmente para eso. ¿Ya? Y para eso hay que prepararse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el 25% de estos soldados que fueron heridos no pedían analgésicos. Mientras que el 80%, pues miren qué exageración, más del 80% de los pacientes quirúrgicos que solicitaban heridas que eran muy similares, muy semejantes, ¿ya? Pedían analgésico. Pedían analgésico. Este estudio lo hizo el doctor Bisher. Él era un anestesiólogo de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo el estudio, ya ha trabajado, lo que él vio en la guerra y todo eso, le llamó la atención. Y en 1972, años después, hizo el estudio para comprobar eso, porque él le llamó la atención que los soldados llegaban amputados y ¿cómo se llama? Heridos y fracturados y todo, y no se quejaban tanto. Inclusive, jóvenes, fíjense pues, a los soldados les gustaba, fíjense que eso entre comillas, les gustaba, les parecía bien el que fueran llevados al hospital heridos. ¿Y saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué cree por qué? Fíjense, iban heridos. Iban con esa sensación de alegría, de bienestar, de contento. ¿Y saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque ya no tienen que hacer servicio. ¿Cómo? Porque como ya están incapacitados, no tienen que seguir con el servicio militar. Excelente. Gracias, Jorge. Esa es la razón. Que ellos ya no estaban heridos, pero estaban vivos. Iban a ir al hospital, iban a ser regresados a sus hogares, a sus casas, ¿ya? Porque ya, y así con ciertas falencias, ya no iban a poder estar en la guerra. Porque ahí se necesita estar al 100%, no al 50 por 50, al 100%. Se les abría la puerta de que iban a estar vivos y que iban a retornar a casa. Eso lo estudiaron también. Cómo los pacientes, miren mire cómo la cara va herido y mire va sonriente. ¿Por qué? Porque lo van a regresar. Él ya no va a estar en la guerra. ¿Ya? Esa parte emotiva, esa parte emocional es importantísima en el dolor. Entonces se dieron cuenta que había, ahorita lo vamos a ver en un momento, que había dos tipos de dolores. Pero ese es hablando de la parte psicológica. Cómo bloquean las sensaciones de dolor. Y vamos a ver ahorita casos respecto a ello. Vieron en una diapositiva que pasé, no sé si se recuerdan una que, esta. No me recuerda esto que les puse acá cuando le puse la emisión cognitiva evaluativa. No les dije nada y nadie hizo la observación. ¿Qué están viendo ahí, jóvenes? Esto lo hace mucho en la India y en MT, en una provincia de Japón, en Takao. Lo hacen en ciertas ocasiones. ¿Qué están viendo, jóvenes? Alguien que está caminando sobre las brasas. Sobre los leños. Sobre los leños. ¿Se dan cuenta? Está caminando. ¿Sí? Es el control de la mente sobre el cuerpo, jóvenes. Esto es la sensación de dolor. Pero caminan, no crean que se quedan parados un tiempo. No paran de caminar, siguen caminando, siguen caminando. Recuérdense que la leña es mal conductor del calor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero arde en el sentido que se enciende, pues hace fuego, hace llama. Ellos caminan sobre ello y no tienen dolor. Y no es que sean insensibles, tienen un poquito de estoicismo al respecto, pero la mente, controla la mente la situación de dolorosa. ¿Se dan cuenta? Eso es importante. ¿Cómo la mente lo puede controlar? ¿Cómo está en ustedes el control de la situación de dolor?
¿Cómo tengo ustedes el que se minimice la sensación de dolor? ¿Ya? Eso es descomunal. ¿Ya? Son personas que tienen ese control. Un autocontrol, pero divino, divino. Entonces, continuamos. Dice, otro, en los atletas. Dice, a veces los atletas que se lastiman durante un juego no sienten dolor hasta que pasa la emoción de la competencia. ¿Ya? Cuando ya están saliendo del campo y en frío, se han dado cuenta, después caen con calambres, con situaciones de dolor y todo. ¿Pero qué? La emoción de la competencia no los permite sentir dolor. Minimizan la sensación de dolor. Es un proceso mental, ¿ya? Y tiene que ver ahí ¿quién? El sistema límbico, jóvenes. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Los sistemas culturales y de creencias inciden profundamente en la reacción que toma la gente ante una lesión. ¿Ya? Fíjense pues, la parte de la cultura y las creencias profundamente inciden, ¿ya? En la reacción que toma la gente ante una lesión determinada. Ese estudio lo hizo Page Rankin Hill en 1994. Entonces, continuamos. Va. Otro ejemplo, fíjense pues, miren esta foto. Esto se lo hacen mucho en la India. ¿Va? Dice, en una ceremonia religiosa que se practica en algunas regiones de la India, un joven se columpia en una plataforma ceremonial sostenida por ganchos que se entierran en su espalda sin que aparentemente sienta dolor. Eso lo vio Melzack en 1973. Pues yo lo vi cuando tenía como unos 11, 12 años. Yo soy de la costa, de la región del norte de Izabal, y ahí llegó un circo. Y en el circo acostaron a un señor. Le ponían una plataforma, lo acostaban. Fíjense pues, le colocaban unos ganchos como los de los, así no tan grandes como los que usan para la carne en los carniceros, pero sí unos ganchos más pequeños, pero sí grandes como eso. Y que le colocaron a un niño un columpio. Y el niño en el circo se columpiaba y la piel de su espalda se estiraba. Y uno solo hacía caras de ver cómo soporta el señor eso. Pues aquí lo tenemos, ¿eh? En la India lo practican mucho. Y vieran, y a veces no usan un solo gancho. Los acuestan, les ponen uno acá a nivel de los gemelos, otro acá a nivel de pierna y los brazos y varios ganchos y no tiene dolor la persona. Pero les quise presentar solo este, donde para que miren cómo está el gancho inserto ahí, ¿ven? Y no tiene dolor. Mírenle acá. Y hace malabares ahí con algo, está haciendo algún malabar, se encuentra. Entonces, eso es importante. ¿Cómo la mente controla el dolor? Y eso fue lo que cobró mucha importancia a partir de 1968, cuando Melzack y Casey hicieron el estudio. No debe sorprendernos, dice, que en caso de lesiones serias, la percepción del dolor no se relacione con la cantidad de tejido dañado. Ese estudio lo hizo Chipman en 1982. Lo hemos visto en clínica en la facultad. A veces es la extracción o la cirugía es tan laboriosa y se corta tanto tejido óseo y se corta tanto tejido blando y uno dice, aquí va a doler. Y cuando usted llega al paciente a las 8 de quitarse los puntos, ¿le dolió? Miren, ni tomé las pastillas porque no me dolió. Se lo dije en clase pasada a ustedes también. ¿No? Uno tiene que dar la prescripción de una receta para que compre el paciente el medicamento para que haya un control del dolor a través de fármaco. Pero no siempre el paciente va a tener dolor. Y en cambio, a veces la extracción es tan sencilla y el paciente, ¡ala, cómo me dolió! Así es. Esto es lo que está diciendo esto. Que no debe sorprendernos, dice, que en casos de lesiones serias, la percepción del dolor no se relacione con la cantidad de tejido dañado. ¿Ya? A veces una lesión pequeña genera un dolor terrible y a veces una fractura expuesta, ¿cómo se llama? Una cirugía que ha cortado mucho tejido, usted espera que haya dolor ahí. Lo que sí está comprobado que hay mucha inflamación. Usted tiene que dar un analgésico antiinflamatorio que lo vamos a ver en cuarto año. Conmigo lo van a ver respecto al control del dolor y la inflamación, ¿ya? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta.
Dice, dada la gran variabilidad de formas en que sentimos el dolor, a los científicos no les es fácil medirles los umbrales típicos. Fíjense pues, por la variabilidad que hay de la cuestión dolorosa, no es fácil medir los umbrales típicos y estudiar la manera cómo nos adaptamos a él, cómo la persona se adapta a esas situaciones de umbrales dolorosos. Ese estudio lo hizo Irving y Whitehead en 1991. Bueno, ahora vamos a las explicaciones de esas diferencias individuales, ¿ya? Ya casi estamos a poco de terminar. No podemos precisar por qué algunos sufren el dolor en forma diferente a otros. Eso no se ha demostrado, jóvenes. No se ha demostrado. Con precisión, fíjense pues, con exactitud, digamos, ¿ya? ¿Por qué algunos sufren el dolor en forma diferente a otros? ¿Por qué unos tienen más dolor, otros menos? Eso no se ha podido demostrar. Pero se sabe que existe. ¿Y por qué existe? Porque uno, agarramos un explorador y lo clavamos a uno de ustedes en el labio superior o el labio inferior y unos se quedan tranquilos, pero otros hasta le tiran la mano si lo pinchan con el explorador. Eso no se ha podido detectar porque es que unos tienen con precisión, no se puede demostrar, porque sufren más dolor unas personas que otras. Pero que la sensación de dolor es en unas más que otras, lo es. Bueno, según la teoría del control de entrada o la compuerta, las diferencias podrían deberse al número de fibras pequeñas o largas que tenemos a los diversos niveles de control que sobre ese mecanismo ejercen áreas superiores del cerebro. Tiene que ver las áreas superiores del cerebro, jóvenes. Y una que está muy comprometida es la región mesencefálica, la que está próxima al acueducto de Silvio, ¿se recuerdan? Tiene que ver mucho, porque la experiencia dolorosa ahí en el mesencéfalo es donde se experimenta principalmente, pero está concatenada con la corteza y está concatenada también con el sistema límbico. O sea, por eso se dice que la experiencia dolorosa es multidimensional. Eso es lo que se ha dicho. Va. No se excluye la posibilidad de que algunos tengamos puertas defectuosas. Eso lo hace, y lo puse entre comillas, porque eso lo mencionan los autores respecto a esa situación. Bueno, a pesar de su complejidad, la teoría del control de entrada o de la compuerta se emplea actualmente para diseñar nuevas técnicas de control del dolor. O sea, la neurofarmacología es a raíz de ella que ha tenido mucha vigencia y mucha ayuda a los pacientes. La teoría esta de control de entrada o de la compuerta. Ese estudio lo hizo Aronoff en 1993. Esto es importante tomarlo en cuenta. Es la que se emplea actualmente para diseñar nuevas técnicas del control del dolor. Las que vimos, la hipnosis, la sugestión, y vamos a ver ahorita un poquito más respecto a cuando hablemos de los placebos y los analgésicos. Entonces, hay otros dos sistemas que controlan el dolor. Fíjense pues, hay otros dos sistemas que controlan el dolor y que pueden ser independientes de la entrada del dolor. Fíjense pues, de la entrada, de la parte puramente somática, situada en la médula espinal o que de alguna manera pueden estar relacionadas con ella. Pueden estar relacionadas con esa experiencia sensorial per se. En el primer caso, si se diera una píldora neutral, o lo que se le conoce como placebo, eso creo que ya lo han visto ustedes, en química lo han de ver, en bioquímica lo han de ver estudiado, los placebos. Dice, a quienes padecen dolores se les da un placebo, pero se les dice que es un analgésico poderoso. A menudo no sentirán dolor después de tomarla. Es clara la figura acá. El paciente se está comiendo un trocisco, un dulce, ¿ya? Pero usted le dice que se va a tomar un poderoso fármaco y hace el efecto placebo. Ahí se demostró que la parte psicológica tiene que ver en la experiencia de dolor. Usted le da el medicamento al paciente, mire, estas pastillas son lo último que hay. Y tal vez usted le da un dulce de miel, qué sé yo. Y el paciente dice, que no, de verdad que son buenas las pastillas porque no me quito. Es el efecto placebo. La píldora neutral, ¿ya? El placebo. Entonces, se ha comprobado eso. Se ha comprobado eso, que los placebos han funcionado muy bien. Y se han hecho muchos estudios al respecto. Entonces, tiene que ver el componente psicológico
para la abolición del dolor también. Y esa es una parte que demuestra ello, ¿ya? Dice, sin duda muchos remedios caseros y curas secretas se basan en el efecto placebo, dice. La medicina tradicional de China y Corea ha demostrado que la acupuntura logra atenuar y eliminar el dolor. ¿Por qué les puse esta foto acá? Porque el control del dolor facial y sobre todo el dolor dental está aquí en el lóbulo de la oreja. La investigación indica que el placebo y la acupuntura funcionan liberando endorfinas. ¿Se recuerdan que vimos los neurotransmisores para el control del dolor? Cuando vimos el sistema de emergencia y hablamos de las endorfinas y las encefalinas, pues ellas tienen que ver, eso tiene que ver en la cuestión de dolor, del control del dolor y en la cuestión placentera, que es un neurotransmisores bloqueadores del dolor. Por ello, los científicos afirman que de alguna manera las endorfinas fortalecen la acción atenuante del dolor de la acupuntura y el placebo. Las endorfinas tienen que ver en ese aspecto. Es un estudio que hizo Coren, Ward y Engs en el 94 y G lo hizo en 1987. Tenés en cuenta, la acupuntura aumenta la situación de control del dolor. Eso es un trabajo aparte de ustedes, el manejo de la acupuntura. Bueno, y entramos a la recta final de la penúltima diapositiva. Otros métodos para atenuar el dolor nada tienen que ver con las endorfinas. Fíjense pues, perdón, disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Decíamos, nuevamente perdón, que hay otros métodos para atenuar el dolor. Mil disculpas. Que nada tienen que ver con las endorfinas. Y podemos disminuirlo, dice, mediante la hipnosis. Lo que le platicaba anteriormente. O ejercicios de concentración. Fíjense, ejercicios de concentración, respiración y relajación, como en el caso de la técnica del parto de Lamaze. El doctor Lamaze desarrolló esta técnica para el parto indoloro, ¿ya? Y está basado en proceso respiratorio, de concentración y relajación. Se ha comprobado que las madres dan luz, tienen sus hijos, paren, la palabra correcta es parir, paren a sus hijos indoloro, el parto indoloro. Esta es la técnica del doctor Lamaze. Estos métodos tienen la misma eficacia que cuando se administran los bloqueadores de las endorfinas. Dense en cuenta, estos métodos, miren qué interesante. La relajación, la hipnosis, las respiraciones y la concentración tienen el mismo efecto de la administración de los bloqueadores como las endorfinas, lo cual indica que existe un segundo sistema de control del dolor. ¿Se dan cuenta? Eso indica que hay un segundo sistema de control del dolor que funciona independientemente de los analgésicos químicos. ¿Ven? Ese estudio lo hizo Akili Watson en el 80 y T.J. Mayer y Watkins en 1984. Entonces concluimos, jóvenes, los investigadores sospechan que la acción de los métodos de concentración consiste en cerrar la compuerta, ¿ah? O puerta de entrada del dolor situado en la médula espinal. Pero, y les puse puntos suspensivos, nadie sabe cómo. Fíjense pues, nadie sabe cómo. Pero que se controla el dolor, se controla. Y ahí están las madres que han tenido sus partos anatómicos del doctor Fernand Lamaze y no tienen dolor, parto indolor, ¿ya? ¿Por qué? Basados en lo que les acabo de decir, en ejercicios de concentración, de respiración, ¿ya? Y relajación, permite tener situaciones no dolorosas. O sea, el parto es cosa seria, ustedes. Olvídense. Por eso a las mujeres les encanta la cesárea, les va súper bien a la obstetra. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Y tienen razón las mujeres porque nadie quiere padecer dolor, de verdad. Lo único que sale más caro. Pero si hay plata, no importa. Pero sí les digo. La cuestión es que los investigadores han llegado a esto, que los métodos de concentración ayudan al cierre del control de entrada, de la puerta de entrada. Cierran la puerta. Y que está en la médula. Recuérdense dónde está la situación que cuando platicamos del sistema de analgesia, que trata el organismo de cerrar antes de experimentar el dolor o lo atenúa.
o lo abole o lo atenúa. Pero nadie sabe cómo sucede esto hasta ahorita. Todo se parte de supuestos. Por eso la ciencia sigue avanzando y cada vez se sabe más. Hoy en día sabemos mucho más de dolor que a principios de siglo. ¿Ya? A principios del siglo, digamos los 19 o a finales del siglo XIX, pues ya se sabía algo. Pero del 2000, de los años 80, de los 70 para acá, ya se sabe mucho más. Ya se sabe muchísimo más. No digamos del 2000 para acá. Y una cosa importante es que el Día Mundial contra el Dolor es el 17 de octubre y se implantó desde el 2001, cuando a solicitud de la Organización Mundial de la Salud. Jóvenes, ¿alguna duda al respecto? ¿Alguna duda? Estamos a prácticamente 13 minutos de terminar. ¿Alguna duda? Creo que no, doctor. Qué bueno, qué bueno. Entonces, dése cuenta que es importante la constancia. Esta diapositiva lo puse para que vean la constancia. ¿Cómo se hizo esa cavidad en la piedra? No por la fuerza de la gota, sino por la constancia de ser. Y así tienen que ser ustedes. Constantes, constantes, siempre ver hacia adelante, siempre en ascenso, para ser unos buenos profesionales. El examen, jóvenes, va a ser presencial. Hasta el sol de hoy, por órdenes de las autoridades, nos mandaron una nota a todos los profesores donde los exámenes van a ser presenciales. Entonces, prepárense bien, jóvenes. Prepárense bien. El año pasado, la virtualidad y por las condiciones que les ofrecía a los estudiantes de tercer año del año pasado, las notas fueron muy altas en este tema. Las notas fueron muy altas, cosa que no sucede en la presencialidad. Por eso, jóvenes, prepárense bien. Gracias a Dios tuvieron parte de las vacaciones para estudiar un poquito. Yo espero que ya le han dado por lo menos unas 2 vueltas a los documentos, porque, como le dije a un compañero de usted que me abordó respecto a que necesitaba las diapositivas, no saco las preguntas de las diapositivas, las saco de los contenidos que les di en la fotocopia que ustedes tienen en sus manos y de lo que yo hablo en las clases que doy. Entonces, ya saben cómo va a ser el examen, ¿verdad? Lo dije en la primera clase. ¿Se recuerdan cómo les dije que es el diseño de la prueba? ¿Se los dije cómo iba a ser? Porque a mí me gusta que el estudiante sepa a qué va en un examen, para saber cómo va a estudiar. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Bueno. No, doctor. ¿Por qué no se recuerdan? Nadie se recuerda. A ver, ¿quién se recuerda? Alguien tiene que recordarse lo que yo dije en la primera clase. Por eso que uso una clase para explicar las reglas del juego. Es que no sé si era de respuesta múltiple todo. ¿Cómo? De respuesta múltiple todo, no me recuerdo si era así. Les dije que el examen no iba a ser de falso verdadero. ¿Se recuerdan que les dije? Que falso verdadero no, porque en ese tema poner falso verdadero es que solo me ganen unos 10 o 20 muchachos. De falso verdadero no me ganan muchos. Es mortal el examen de falso verdadero, por eso nunca lo hago. De falso verdadero sería ser ingrato con ustedes. No, va a ser combinado, va a ser de selección múltiple, una serie, y de completación, la otra serie. ¿Ya? Entonces, les dije que no les iba a poner factor de corrección. ¿O quieren factor de corrección? Yo los complazco. No. ¿Quieren factor de corrección? No, doctor. ¿Ah? ¿No quiere factor de corrección? No, doctor. No, gracias, doctor. Es como preguntarle si quieren que termine la clase, de plano ya. Entonces, sí, no tengan pena, no va a haber factor de corrección. En selección múltiple, que es donde se aplica. O sea, va a haber una serie de selección múltiple y la otra serie de completación. En donde usted va a demostrar que realmente sabe, serán 2 series, pero más en de completación, porque va a ser directo. Y me gusta de completación porque si usted se aprende la cosa bien, lo memoriza, lo analiza bien, usted me va a dar bien la respuesta. ¿Se recuerdan las preguntas, las 10 preguntas que le puse en el trabajo de 2 puntos que les hice que me mandaran vía correo? Pues así son las preguntas más o menos. Lo hice como un ensayo
para acostumbrarlos a cómo hago las preguntas de completación, que las hago de respuesta corta. ¿Se recuerdan? De las preguntas que me contestaron a correo. Va. Sí, doctor. Fíjense que siempre el examen vale 12 puntos, pero ahora ya no va a valer 12 puntos, va a valer 10, porque les di la oportunidad de que ganaran puntos con las preguntas que les hice, que me respondieron vía correo electrónico. Entonces, los que contestaron bien, pues tienen 2 puntos, y los que no, pues van a tener menos. Ahí ya lo verán cuando salga la nota general del tema. Entonces, en el parcial que vamos a tener, porque ayer hablé con el doctor Santiago, que es el planificador y programador de exámenes y las clases y todos los horarios, me dijo que no me daba fecha. Yo hubiera querido decirles hoy cuándo era el examen. Siempre lo hago, pero hoy está tan atrasada la cosa que me dijo él que me decía la otra semana, pero la otra semana ya terminé con ustedes. Entonces, estén pendientes cuándo va a ser el examen. De plano va a ser definitivamente en febrero. Lo bueno es que tienen más tiempo para estudiar. Eso me gusta. Y prepárense bien, pues, prepárense bien para que ganen. Me gustaría que ganaran. Todos me gustaría, pero nunca ganan todos, ¿verdad? Nunca, en más de 30 años, nunca ganan todos el examen. Máxime, este examen tiene un buen grado de dificultad, tiene mucha complejidad y lo comprendo que tiene mucha complejidad. No saben el esfuerzo que hago yo como profesor en poder explicar todo esto, porque sí cuesta darse a entender y a veces uno se pierde como estudiante, uno para dar seguimiento a la situación. Por eso pónganse bien ordenaditos con respecto al estudio del tema para que les vaya bien primero Dios. Y lo que más me interesa es que aprendan para la vida de futuros profesionales. ¿De acuerdo? Bueno, faltan 7 minutos para las 9. Creo que si no hay otra duda, ya quedamos claros cómo va a ser el examen, cuántos puntos vale el examen. Son 10 puntos, ya se jugaron 2 puntos en las preguntas que les hice de completación y me enviaron ustedes vía correo electrónico. Algunos no mandaron el correo, pues ¿qué le vamos a hacer? Perdieron los 2 puntos. Pero ahí sí que esperemos que les vaya bien a todos, ¿verdad? Entonces, si no hay ninguna pregunta que me puedan ustedes realizar, pues doy por concluida la clase el día de hoy. Terminado el tema, ha sido un gusto, lástima que no los conozco, me hubiera gustado, me gusta a mí conocer al estudiante, platicar, interactuar. A mí me gusta platicar con el estudiante.